por ejemplo, en sitios como Estados Unidos o Reino Unido, sí que es verdad que lo material como que está muy en contra de lo identitario, pero lo identitario realmente, en gran parte, no es lo que hacemos en España, que a lo mejor, por ejemplo, esa ley sí, pero digamos, en otros ámbitos no suele ser tan hegemónico lo identitario como es allí, y sobre todo está como, efectivamente, el feminismo aquí es mucho más sindicalista, mucho más de clase, mucho más material, o sea, es un contexto diferente, ¿no? Entonces quería puntualizar pues eso que realmente sí, hay elementos identitarios aquí, pero no estamos, por suerte, en el contexto en el que están en Estados Unidos e Inglaterra. Sí. Sí, es verdad, es que en Estados Unidos, ya digo, tiene un componente muy particular y es que muchas políticas que son allí, estas políticas de identidad se entiende como que se llaman políticas antidiscriminación. Entonces, lo que tú estableces es la igualdad legal a la hora de acceder a un trabajo, a la hora de no ser discriminado en un comercio, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, para no ser discriminado, si efectivamente lo has sido, lo que tienes que es acceder al sistema de justicia. Entonces, tienes que buscar protección legal. Entonces, ese sistema legal, claro, no beneficia a todo el mundo, porque si eres una mujer o una transexual negra, o sea, una mujer trans negra de un barrio, no vas a acceder al sistema legal. Entonces, bueno, la cuestión es que allí sí tiene un sentido esta cuestión entre luchas identitarias y materiales. Por ejemplo, hay un escritor estadounidense que se llama Dean Spade, que hace análisis muy finos en relación a esto, porque él dice, cuando hay una ley de identidad, por ejemplo, la que se ha aprobado se va a aprobar, espero, porque quizás no se apruebe, no sabemos, ¿no? La famosa ley trans, él dice, para saber si esta ley, cuál es el contenido, digamos, para poder evaluarla, hay que ver cómo afecta a las personas más pobres, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, aquí en España tiene una connotación diferente porque, por ejemplo, el hecho de que se te reconozca tu identidad, luego puedes acceder a cambios de asignación de sexo en la sanidad pública, cosa que en Estados Unidos no sucede, ¿no? Entonces, para una persona en Estados Unidos cambias el nombre en el DNI, puede que no tenga ningún tipo de beneficio en su vida cotidiana, más allá de lo del nombre, que bueno, puede ser interesante o no, pero para una persona que está muy excluida, eso no le afecta demasiado, ¿no? Entonces, esa es la crítica que hacen también desde el activismo a las políticas de reconocimiento, que son las que, digamos, no tienen además asociadas ninguna connotación de mejorar la vida de las personas más excluidas, ¿no? Entonces, yo creo que es verdad que si se puede recuperar alguna de estas críticas, yo creo que el debate aquí se ha establecido de una manera un poco falsa, ¿no? Muy tramposa, etcétera, ¿no? Además, yo sí creo que las cuestiones que tocan el feminismo o las cuestiones de identidad de género, identidad sexual, lo que sea, son profundamente materiales. Bueno, el feminismo de los últimos años se ha dedicado a hablar mucho de reproducción social, a hablar de la división sexual del trabajo, es decir, no sé, más material que hay, no hay nada más material que eso, ¿no? La división sexual del trabajo, que también es la división racial del trabajo o migratoria, Total. como lo queréis llamar, Vamos, ¿no? yo es que estoy pensando ahora en la lucha antirracista con respecto a los cuidados, con las mujeres que se encargan del hogar y los cuidados, y jolín, es que no puede haber una correlación más clara, ¿no? El racismo, la ley de extranjería, cómo posiciona a esas mujeres, cómo trata a esas mujeres, el tipo de trabajo que hacen esas mujeres, o sea, está todo como interrelacionado y tiene una dimensión que parte también de la identidad y de tu condición y otra material. O sea, que no me parece que una cosa sea excluyente de la otra. Sí, yo creo que eso es así, o sea, ahí no hay nada más material que eso, pero por otro lado es verdad que la manera en la que a veces ese tipo de, digamos, de formas de organización están llegando a los movimientos sociales, aunque yo pensaba que no llegaría aquí, pero yo creo que sí ha llegado, y lo hace de una manera, como comentaba Tiare, a veces como muy identitaria, ¿no? Y eso, ¿cómo se evidencia? Por ejemplo, que en buena parte de la acción política de algunos movimientos, no de todos, evidentemente no de los más importantes, no de los que tienen más peso social, una parte de la actividad política de estos movimientos, por ejemplo, sí supone luchar por el reconocimiento en el sentido de que una parte de la acción política se ha dedicado a hacer vigilancia moral o vigilancia, yo le llamo la policía semiótica, de si hay alguien que ha hecho un comentario racista o transfobo o sexista o lo que sea. Entonces, buena parte de la actividad política se ha dedicado
el reconocimiento en el sentido de vigilar que esa nueva norma, que es ya un consenso social amplio, ¿no? De que hay determinados comentarios que no se deben hacer, pero tú no puedes basar tu actividad política en eso, sino que tiene que haber precisamente, como comentábamos antes, ¿no? Cómo evidenciamos que esas luchas están vinculadas a cuestiones de desigualdad social, de luchas por la redistribución de recursos, etcétera. Entonces, es verdad que yo creo que a veces está pasando y que tiene unas connotaciones que dificultan la acción política en el sentido de que dificultan establecer alianzas amplias a veces, ¿no? Porque de repente la gente se siente señalada o piensan que no pueden participar en esa lucha si no son racializadas. Bueno, esto no es que lo diga yo, es que ha habido ese debate muchas veces, ¿no? Pues no hables de este tema porque no eres racializada o no hables... A ver, ¿cómo no vas a hablar de raza si es que es una cosa que estructura el mercado laboral A ver, en todo el claro, mundo, ahí o de la División Internacional del Trabajo, yo qué sé, no sé, es como no hables de eso, que es verdad que hay un salto entre no hablar y protagonizar las luchas, evidentemente los efectivamente, o sujetos sea, claro, no es lo tienen mismo que que hayas... protagonizar sus luchas, Claro. pero bueno, como que el debate no sé, se ha pervertido en algún sentido, en algún momento, a la hora de como que determinados elementos de carácter de identidad, ¿no? Han cerrado las luchas o han desenfocado las luchas, yo creo. Pero esto hablando así como muy grosso modo, igual habría que aterrizarlo un poco más en cada momento y en cada sentido. Pero bueno, yo creo que lo que dice Tiare respecto al feminismo es un poco así, ¿no? Que el feminismo no puede dedicarse solo a cuestiones simbólicas o a proteger lo que creemos que es la mujer, ¿no? Proteger las fronteras de lo que es una mujer y es para excluir a otras personas, etcétera, sino que tiene que poner en el centro las cuestiones que yo creo que son más potentes dentro del feminismo, que son estas relacionadas con la reproducción social, con la división sexual del trabajo y tal. Y en ese sentido ahí están vinculados lo material y lo simbólico. Pero bueno, que también hay una forma como identitaria de hacer política y que eso va en menoscabo, digamos, de la potencia política que podamos llegar a articular. Y es, bueno, es una cuestión que igual debe